Nuestro artículo se llama Adaptation and Validation of the Spanish Version of the Parents' Evaluation of Oral Performance of Children PISH Rating Scale. En español significa adaptación y validación de la versión española de la escala de calificación como nombre Parents Assessment of Performance of Children PISH. Los contenidos propuestos para la revisión de nuestro artículo, primero hablaremos de los integrantes que conforman el grupo, la revista que se consultó, los autores, el objetivo del artículo, el método utilizado, resultados y por último las conclusiones. Las integrantes de esta exposición de Reading somos tres. Valentina Luna, Catherine Montejo y quienes habla Valeria Barrero. Las tres hacemos parte de la Corporación Iberoamericana y somos estudiantes de sexto semestre de fonoaudiología. La revista consultada por nosotros para la revisión de este Reading Report fue la Taylor in Francis Online, y pues ahí nos derivó una revista que se llama International Journal of Audiology. Este artículo fue publicado el 13 de marzo del 2020. Los autores de este artículo son Sofía Bravo Torres, Sebastián Guerrero Escudero, Eduard Fuentes Torres y Romina Morales Campos. De ninguno de estos autores tenemos datos relevantes personales. Teniendo en cuenta que la deficiencia auditiva mundial prevalece en las edades de los 5 a los 14 años de edad, teniendo esto una prevalencia del 1,4%, en este artículo se busca validar del inglés al español la escala de PISH, teniendo una puntuación de 0 a 4. Por eso es que en esta exposición les explicaremos el objetivo, la metodología, los resultados y por supuesto las conclusiones. El objetivo de este artículo fue adaptar y validar lingüísticamente la versión española de la escala PISH e identificar sus variables asociadas, teniendo en cuenta que la variable PISH es un informe que lo realizan los padres o tutores de los niños que presentan pérdidas auditivas o deficiencias auditivas. Ahora bien, les explicaré el primer paso del método utilizado para la verificación de la escala PISH. Primero, 3 nativos de español hicieron todo el proceso de traducción de esta escala. Luego pasó un comité de expertos que estaba conformado por un lingüista, un audiólogo y un traductor profesional que se encargaron de revisar la traducción de este artículo y no hallar errores. Pero para esto tuvieron un orden. Primero revisaron del inicio hasta el final y del final al inicio. Esto para verificar que no hubieran errores en la traducción. Este comité de expertos elaboró una versión preliminar de la escala PISH al español, donde tomó en cuenta ciertas consideraciones de equivalencia, semánticas, idiomáticas y conceptuales, tanto de la escala de la versión original como de la versión recién creada al español. Posterior a esto se envió a 5 audiólogos de diferentes países, los cuales eran México, Colombia, Uruguay, Argentina, los cuales pues hicieron la revisión para crear como una escala ya para América Latina. Como tercera parte del método de este artículo, tenemos que después de haber recogido el paso a paso de cómo pasar la escala del inglés al español, un nativo hablante de este idioma pasó nuevamente la escala del español al inglés, verificando que no existan cambios significativos en la escala para la hora de su aplicación. Este comité de expertos elaboró una versión preliminar de la escala PISH al español, donde tomó en cuenta ciertas consideraciones de equivalencia, semánticas, idiomáticas y conceptuales, tanto de la escala de la versión original como de la versión recién creada al español. Posterior a esto se envió a 5 audiólogos de diferentes países, los cuales eran México, Colombia, Uruguay, Argentina, los cuales pues hicieron la revisión para crear como una escala ya para América Latina. Como resultado se divide el grupo en dos. Uno de 267 niños con audición en parámetros normales que no tenían deficiencias auditivas ni amplificadores,
Por otro lado, tenemos un grupo de 30 niños, los cuales sí contaban con deficiencias auditivas y con amplificadores. Estos niños tenían entre hipacusia conductiva, neurosensorial y mixta, con lateralidad unilateral y bilateral, en grados de leve a profundo. Los padres de los niños con audición normal tenían la posibilidad de responder el 71,9% de las preguntas siempre. La pregunta, por ejemplo, la pregunta número 1, que decía: cuando usted llama a su hijo en un ambiente ruidoso por su nombre, él responde. Y otro ejemplo sería que el 17,2% de las personas respondieron que en algunas veces los niños seguían órdenes sencillas en ambientes de ruido o a veces no las realizaban. Con respecto a la diferencia de los resultados de los padres con niños con audición normal comparados con los resultados de los padres de los niños con discapacidad auditiva, se evidenció que tenían probabilidad de responder en un 16,7% la pregunta número 1, que era que si sus hijos oían los nombres en ambientes silenciosos, y esta respuesta era en siempre. En cambio, comparada con la pregunta 3, que si sus hijos lograban localizar o percibir su nombre en ambientes ruidosos, mostraban que había menos probabilidad de responder siempre, sino que respondían a veces en un 26,7%, debido a que ellos ahí mostraban o decía que los niños intentaban localizar el sonido en los ambientes ruidosos mirando hacia los lados, hacia arriba, y no lo podían localizar. En conclusión, esta validación de la escala Peach mostró confiabilidad y validez con respecto a la original. El tipo y la lateralidad de la pérdida auditiva se asociaron con la calificación del puntaje global de esta escala. Además, esta escala nos sirve para la validación de la amplificación del niño con respecto a la pérdida auditiva en población hispanohablante.